En este vídeo vamos a resolver el siguiente problema. Nos piden diseñar la armadura de refuerzo para corte de una viga de hormigón grado G25 con acero A630-420H que debe soportar una fuerza cortante última de 490 kN. La viga tiene un ancho B y una distancia hasta el eje de las barras longitudinales de 117 centímetros. Entonces, las dimensiones, ¿cierto?, son conocidas, las propiedades de los materiales también y la carga última también. Entonces, siempre que tengamos estos datos de partida, podemos seguir los siguientes pasos para el diseño. Obviamente hay cosas que cambian de ejercicio a ejercicio, pero son, digamos, como los pasos principales, son 7. Entonces, primero tenemos que calcular la resistencia del hormigón en corte con esta fórmula empírica que es de la norma. Luego tenemos que verificar las dimensiones, ¿cierto? Velando que se cumpla que phi por el B sub c más este término acá sea mayor o igual que B sub u, para que no tengamos que redimensionar la viga. Si esto no se cumple, tenemos que redimensionar. En el tercer paso, tenemos que verificar la mínima. Tenemos que ver, ¿cierto?, que se va a necesitar armadura mínima de refuerzo, ¿cierto? Vamos a necesitar ponerle estribos en términos coloquiales si es que B sub u es mayor que la mitad de phi por B sub c. Y luego, cuando digamos que esto pase, tenemos que al final ver cuánta es la resistencia de acero que necesitamos. Y eso se obtiene despejando el B sub s, ¿cierto?, de la ecuación de diseño. Entonces ahí nos queda B sub u menos phi por B sub c partido en phi. Donde phi, recordemos, es el diámetro, o sea, no es el diámetro de los estribos, sino que es este factor de reducción que es 0.75. Entonces, en el paso número 5, lo que sigue es opción 1. O nos damos un diámetro del estribo según los valores, ¿cierto?, conocidos, que pueden ser, por ejemplo, un phi 10, un phi 8, son valores de diámetro de estribo más o menos normales. O nos podemos dar un espaciamiento, ¿cierto? Nos podemos poner a calcular cuál es el espaciamiento máximo y ahí ver cuál sería el diámetro, ¿cierto?, del estribo que se ajusta a eso. Vamos a hacer las dos opciones, ¿cierto?, para ver cómo se hace. Luego, en el penúltimo paso, hay que verificar que ese acero calculado cumpla con los requisitos de acero mínimo que impone la norma, que es el máximo valor entre estos dos términos de acá. Y luego, finalmente, tenemos que verificar la resistencia nominal, que todo lo que hicimos delante está bien, siendo que phi por B sub n sea mayor a B sub u. Entonces, como siempre, partir con la geometría y los datos del problema. Vemos que el ancho de la viga son 20 centímetros o 200 milímetros. El D, ¿cierto?, son 1170 centímetros, o sea, milímetros o 117 centímetros. El F sub C' es 25 megapascales. El FI es 420 megapascales. Y la carga última, ¿cierto?, es de 490 kilonewtons. Entonces tenemos las dimensiones, tenemos todo para poder empezar a diseñar. Entonces la resistencia que tiene el hormigón al corte se calcula como 0.17 por, el lambda es 1, ¿cierto?, por raíz de 25 megapascales por B, que son 20 centímetros o 200 milímetros, por D, que es 1170 milímetros. Y eso pasado al tiro a kilonewtons me da 198.9 kilonewtons. ¿Ya? Ese es el valor de la resistencia del hormigón en corte. Luego tenemos que verificar que las dimensiones sean las adecuadas. ¿Y esto por qué? Porque para limitar el agrietamiento y la probabilidad de falla por compresión diagonal, las dimensiones deben cumplir con la relación de que este término acá tiene que ser mayor o igual a B sub u. Y si esto no se cumple, ¿cierto?, tenemos que redimensionar la viga. Entonces phi por todo este término acá lo calculamos como 0.75, ahí está el phi, por el B sub c que acabo de calcular de antes, más 0.66 por raíz de 25 megapascales, ¿cierto?, por B por D. Y eso al final, todo multiplicado y sumado me da 728.33 kilonewtons. Toda esta parte es cierto de acá. Y eso es mayor que el B sub u de 490 kilonewtons que nos dan por enunciado. Por lo tanto, cumple con las dimensiones y no es necesario redimensionar la viga. ¿Ya? Entonces nos quedamos con esas dimensiones y estamos tranquilos para poder seguir. Ya, esto siempre háganlo. Luego tenemos que verificar si necesitamos o no refuerzo de corte mínimo, el A sub B mínimo que impone la norma. Entonces, eso pasa cuando B sub u es mayor que un medio de phi por B sub c. Entonces, un medio de phi por B sub c sería un medio por 0.75 por 198.9 kilonewtons. Es decir, 74.59 kilonewtons. Todo esto vale eso.
Y como B sub U es 490 kN, es mayor obviamente que este valor de 74.6 kN más o menos. Y llegamos a la conclusión de que sí vamos a necesitar acero de refuerzo en corte. Entonces, ahora que sabemos que necesitamos, ¿cierto? Este acero de refuerzo, la resistencia nominal consta de dos partes, que es uno la resistencia que obtiene o que está dada por el hormigón, ¿cierto? Al corte, y otra por el acero, ¿cierto? Entonces, esta es la que tenemos que determinar. Por lo tanto, a partir de la ecuación de diseño, nosotros podríamos despejar la resistencia que nos hace falta para poder ganarle a este 490 kilonewtons y que debe ser provista por el acero, ¿cierto? Que nosotros le pongamos en estribos, es decir, un B sub S requerido. Entonces, si yo tengo la ecuación de diseño como phi por B sub n, tiene que ser mayor o igual a B sub U, donde B sub n va a estar dada por phi por B sub c más B sub s, tengo que, en el límite, yo voy a obtener, o puedo despejar, mejor dicho, cuál es el B sub s requerido, ¿cierto? Para que al menos alcancemos este valor de 490 kilonewtons, que es lo que me interesa, ¿cierto? Poder ganarle. Entonces, B sub s requerido se calcula como B sub U menos phi por B sub c partido en phi. ¿Ya? Y si yo reemplazo 490 kilonewtons menos el phi, ¿cierto? Por los 198.9 kilonewtons de la resistencia del hormigón, me da 454.53, ¿cierto? El B sub S requerido, ¿cierto? Punto 53, voy a hacer el cálculo rápido. 454, o sea, 490 menos 0.75 por 198.9, todo esto partido en 0.75. ¿Ya? Aquí es 0.43. Algo me estaba, ¿cierto?, haciendo ruido ahí. Perfecto. Esa es mi resistencia, ¿cierto?, de el acero que yo requiero para poder alcanzar por lo menos este B sub U de 490 kilonewtons. Entonces, ahora que yo ya sé cuánto tengo que proveer con el acero, tengo dos opciones. Ya sabemos cuál es el B sub S requerido, y para poder saber qué a su vez, ¿cierto?, qué, digamos, diámetro de estribo tengo que usar, podemos tomar dos caminos. Primero, o nos damos un diámetro para los estribos y calculamos el espaciamiento, o bien determinamos un espaciamiento adecuado y luego vemos el diámetro del estribo. Entonces voy a partir con la opción 1, que es lo que hicimos, ¿cierto?, en otros ejercicios, calcular el espaciamiento máximo primero. Entonces, según la norma, el espaciamiento máximo se calcula según dos condiciones. Yo le puse condición A o condición B, pero al final simplemente es ver si B sub S requerido es mayor o menor que 0.33, ¿cierto?, por F sub C' por B por D. Entonces, dependiendo de qué caso estemos, el S máximo, el espaciamiento máximo, se calcula como el mínimo entre D medios y 60 centímetros o el mínimo valor entre D cuartos y 30 centímetros. Entonces, por ejemplo, mi B sub S requerido es 454.43 y yo calculo cuánto es 0.33 raíz de F sub C' por B por D. Y eso al final es 0.33 por raíz de 25 megapascales por los 200 milímetros por los 1170 milímetros. Entonces eso me da un valor de 386.1 kilonewton, que nos hace darnos cuenta que estaríamos en el caso, ¿cierto?, B, donde B sub S requerido es mayor que este 386.1 kilonewton. Entonces el S máximo se calcula como el mínimo valor entre D cuartos y 30 centímetros. Entonces, D cuartos serían 1170 milímetros partido en 4 o 300 milímetros, ¿cierto? Y obtengo al final que el valor mínimo es 29.25 centímetros. Y acá de nuevo, los estrios deben estar espaciados en distancias enteras y múltiplos de 10 o de 5. Siempre es mejor redondear hacia abajo, porque, como he repetido, uno no puede llegar en la práctica y decirle al viejito que está poniendo los fierros, ¿cierto?, póngamelo a este espaciamiento, sino que uno tiene que ser, digamos, consecuente, o más o menos usar un poco de sentido común, de que valores enteros múltiplos como fáciles de 5 o 10 es un valor adecuado. Entonces, por ejemplo, yo escojo un S de 20 centímetros. ¿Podría ser 25 centímetros? Sí. ¿Podría ser 24 centímetros? Sí. Pero obviamente intentemos, ¿cierto?, redondearlo hacia abajo y múltiplos de 5 o de 10.
Entonces yo voy a escoger 20, pero perfectamente podrían ser 25. Perfectamente. Entonces, conociendo el B sub S requerido y el S, puedo despejar cuál sería mi área de acero, ¿cierto? Que yo ahora estoy teniendo que ajustar este espaciamiento, ¿cierto? Porque en un espaciamiento, por ejemplo, de 25 centímetros, puedo que yo tengo un estribo que no sea el mismo estribo o que no sea el mismo diámetro de estribo, ¿cierto? En ese caso, por ejemplo, si yo tengo un diámetro, ¿cierto? Perdón, un espaciamiento de 20 centímetros, yo podría necesitar estribo Fi 10. Y si yo tengo un espaciamiento de 25, podría necesitar Fi 12, ¿cierto? Eso me lo va a dar, ¿qué cosa? El A sub S requerido que yo voy a calcular ahora. Entonces eso fue un ejemplo, no fueron valores, ¿cierto? Que son normativos. Entonces me meto a la ecuación que me da la resistencia al corte del acero como B sub S es igual a sub B por Fi por D, todo esto partido en S, donde A sub B es el área de los estribos cortados. Entonces, por ejemplo, si yo decido utilizar un estribo, mi A sub B, ¿cierto? Va a ser 2 veces ese A sub S que yo estoy buscando. El A sub S requerido entonces es el diámetro del estribo simplemente. Entonces, fijémonos que acá yo empiezo a despejar este A sub S. Tiro el S para el otro lado, ¿cierto? ¿Cierto? Acá yo planteo 2 veces A sub S requerido. Esto aquí es lo mismo que el A sub B. Entonces yo despejo el A sub S requerido como B sub S requerido por S partido en 2 por Fi por D. El valor de S es el que yo encontré antes, que eran 20 centímetros. Vamos a verlo acá. Recordemos que eran 20 centímetros. O 200 milímetros. Entonces yo calculo, ¿cierto?, que mi A sub S requerido es de 0.95, o sea, 925 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué valor, cierto, de estribo me cumple esta condición? Yo me pongo a mirar, ¿cierto?, cuáles son las barras que están disponibles, cuáles son los diámetros que están disponibles. Y yo me fijo que, por ejemplo, el Fi 6 tiene un área, ¿cierto?, de 0.283 centímetros cuadrados, o sea, no me basta. El único que parte como para bastarme, ¿cierto?, es el Fi 12. Porque si yo escogiera un Fi 10, fijémonos que su área es 0.785, que es menor a lo que yo requiero. Entonces, el A sub S que me da el Fi 12 es de 1.13 centímetros cuadrados, que es mayor al sub S requerido que yo tengo, que es de 0.925 centímetros cuadrados. Entonces me quedo con este valor de A sub S y voy a diseñar con estrios Fi 12 cada 20 centímetros, ¿cierto? El cada 20 centímetros viene del S que yo calculé de antes, que es el espaciamiento. Entonces, acá acaba mi diseño, estrios Fi 12 cada 20 centímetros. Pero eso es un solo camino, es una sola respuesta. ¿Qué otro camino yo tenía para determinar cuáles son los estribos? Entonces acá viene la opción 2. Primero es darse un estribo previo y luego calcular el espaciamiento, ¿ya? Entonces puede que ahora me cambie el estribo y puede que me cambie el espaciamiento, pero la respuesta igual va a estar buena. Entonces en esta opción puedo elegir, por ejemplo, estribo Fi 8, ¿ya? Yo quiero usar, por ejemplo, estribo Fi 8. Y ese estribo tiene un área de 50.3 milímetros cuadrados o 0.503 centímetros cuadrados. Entonces, en términos de A sub B, eso es 2 veces, ¿cierto?, el A sub S, porque yo estoy usando un estribo, ¿cierto? No me interesa usar más estribos que uno. Recordemos que el A sub B, ¿cierto?, es el área de corte. Entonces, serían 2 veces ese A sub S si yo calculo mi A sub B, porque se cortan dos, digamos, partes. Mi A sub B entonces son 100.6 milímetros cuadrados. Entonces, una vez conocido este A sub B, yo voy a despejar cuál es el espaciamiento que yo requiero desde la ecuación de resistencia del acero. O sea, recordamos que antes hicimos lo mismo, pero para a la sub S requerido. Y ahora yo lo planteo lo mismo, pero en función, ¿cierto?, de despejar este S. ¿Cierto? Ya no despejo el A, sino que despejo el S. Entonces, B sub S requerido es igual a sub B por Fi por D, ¿cierto?, partido en S sub S. O sea, el S requerido. Si yo despejo esto, me queda esta expresión de acá, ¿cierto? Es simplemente tirar esto para el otro lado. Y yo puedo reemplazar los valores. Mi A sub B son 100.6 milímetros cuadrados. Mi Fi son 420 megapascales.
mi D siguen siendo 1170 milímetros y, ¿cierto? Mi V sub S requerido siguen siendo 454.43 kilonewton. Entonces, yo llego a que el S requerido es mucho menor que el que yo calculé para el caso anterior, ¿cierto? Fijémonos que es 10.88 centímetros, si es que está bien calculado todo. Entonces, como sabemos que el espaciamiento máximo es de 29.25 centímetros, si nosotros escogiéramos, por ejemplo, un S igual a 10 centímetros, que es menor y es múltiplo de 10, digamos que estaríamos cumpliendo con este espaciamiento máximo. Estamos menor que el espaciamiento máximo, ¿cierto? Voy a ponerlo acá. Menor que ese máximo, ¿cierto? Y es un valor súper factible. Entonces, nuestro diseño para los estribos calculados, ¿qué sería? Serían φ8 cada 10 centímetros. Y vamos a ver, ¿cierto?, si es que eso también es una solución posible. Pero hasta el momento vemos que si usamos φ8 cada 10 o bien φ12 cada 20, también son soluciones posibles. O sea, ambos resultados están buenos. Entonces, el paso que tenemos que hacer ahora es verificar que estos aceros que calculamos para la opción 1 o para la opción 2 cumplan con el acero mínimo que impone la norma. Entonces, el A sub B que nosotros escojamos tiene que ser mayor o igual a el acero mínimo, el A sub B mínimo, que se calcula como el máximo valor entre estas dos expresiones, ¿cierto? Entonces, la primera expresión es 0.062, ¿cierto? Raíz de f sub c' por b por s partido en fi. Y la otra expresión es 0.35 por b por s partido en fi, ¿cierto? Este es datos conocidos. Entonces, el s es el espaciamiento que vamos a calcular en cada caso. Por ejemplo, en la opción 1, nuestro diseño eran estribos φ12 cada 20 centímetros, donde nuestro A sub b son 226 milímetros cuadrados y nuestro S, voy a ponerlo acá, ¿cierto? Nuestro, quizás con negro, S eran 20 centímetros, es el espaciamiento entre estribos. Entonces, acá que voy a tener que la primera expresión es 0.062 raíz de f sub c' por, ¿cierto?, el ancho que eran 20 centímetros, el ancho eran 20 centímetros y el S también eran 20 centímetros. Entonces me queda así 20 por 20 o 200 por 200 en términos de milímetros. Partido en el f sub c', en el FI de 420 megapascales. Y también, bueno, escribo la misma expresión, ¿cierto? O sea, la de 0.35 por B por S partido en FI. Y al final obtengo que el A sub B mínimo es 33.3 milímetros cuadrados. Y mi A sub B es mucho mayor, ¿cierto?, que ese A sub B mínimo, entonces la opción 1 cumple. La opción 2 eran estribos φ8 cada 10. Y si hacemos exactamente lo mismo, ¿cierto?, acá el S es 10 centímetros. Entonces aquí, obviamente, voy a tener que el S en las ecuaciones es 100 milímetros, si es que lo escribo en términos de milímetros. Y obtengo que el A sub B mínimo son 16.67 milímetros cuadrados. Entonces, eso obviamente es mayor, o sea, mi valor de A sub B escogido es mayor que este A sub B mínimo y la opción 2 también cumple. Entonces, vemos que si ocupamos estribos φ8 cada 10 o estribos φ12 cada 20, da lo mismo. Ambas opciones cumplen con los requisitos de la norma. Entonces, el último paso es verificar la resistencia nominal, donde se debe cumplir que φ por V sub n sea mayor que V sub u, ¿cierto? Entonces φ por V sub c más V sub s tiene que ser mayor que V sub u, porque esta resistencia nominal está compuesta, ¿cierto?, de dos partes. Entonces, primero teníamos que la resistencia del hormigón es 198.9 kilonewtons y la resistencia del acero la tenemos que calcular con este nuevo valor de A sub B y este nuevo valor de S, ¿cierto? Entonces, la opción 1 nos da que el V sub S es, ¿cierto?, A sub B, que para la opción 1 era 226 milímetros cuadrados, ¿cierto?, por el FI por D, ¿cierto?, partido en S, que eran 20 centímetros. Y eso me da una resistencia de corte, ¿cierto?, que otorga el acero de 555.3 kilonewton. Y si hago lo mismo con el acero, ¿cierto?, provisto por estribos φ8 cada 10, fijémonos que
me da un valor un poquito menor, 494.4 kilonewtons, ¿ya? Pero la verificación que nos rige, ¿cierto? Que nos dice si está bien o está mal, porque esta nos dio más resistencia y esta nos dio menor resistencia, pero no por eso va a estar malo, ¿cierto? La verificación que tenemos que hacer para ver si está mala o buena es, ¿cierto?, ver que phi por b sub n sea mayor a b sub u. Entonces acá en la opción 1 vemos que 0.75, ¿cierto?, el phi, el factor de reducción, por b sub s más b sub c, o perdón, al revés, b sub c más b sub s, es igual a 565.7 kilonewton, que es mayor al b sub u. No sé qué le voy a poner. Mayor, ¿cierto? Mayor a b sub u. Y si ocupo, ¿cierto?, la opción número 2, también me da que es mayor que b sub u. B sub u, recordemos que eran 490 kilonewton. Entonces, tanto si uso la opción 1 o la opción 2, que es lo que tengo acá, voy a llegar a una solución factible, ¿cierto? La opción 1, recordemos, eran estribos Phi 8 cada 20, ¿cierto? Ese sería el diseño. Y la opción 2 serían estribos Phi 8 cada 10 centímetros. O sea, un poquito más juntos y un poquito más delgados. Pero ambas soluciones, ¿cierto?, me dan el mismo resultado, que es que resiste. Y obviamente, bueno, una resiste más que otra, pero es porque estamos usando otro diámetro y otras condiciones. Pero ese es el diseño, ¿cierto?, de esta viga, y espero que se haya entendido, y si no, cualquier cosa me avisan.